de redes sociales. Estamos por Facebook Live, por YouTube y por Twitter. Así que usted es una persona muy importante para nosotros y le damos desde ya la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a conversar sobre un instrumento que se ha venido utilizando por parte de CACIF durante ya varios años para hacer una medición. Es realmente una encuesta, ¿verdad? Para hacer una medición periódicamente sobre cuál es la situación económica, especialmente de la empresa, de los empresarios formales en el país, y que esto sirva como una especie de espejo para reflejar cómo vamos, en qué se está fallando, qué perspectivas hay hacia el futuro. Y es realmente una actividad bastante importante la que se hace, porque le sirve a todos los analistas económicos y a los tomadores de decisiones para saber sobre qué terreno estamos y cuáles son las debilidades, fortalezas que tenemos y las amenazas también para tratar de ser previsores. Me refiero a la tercera encuesta de percepción empresarial elaborada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, CACIF, tema del cual estaremos hablando en los siguientes minutos. Para el efecto, pues ya está con nosotros vía telefónica nuestra invitada, licenciada Claudia Galán, directora de la Unidad Académica del CACIF. Licenciada Galán, como siempre es un enorme gusto saludarla. Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenos días. Igualmente, Oscar, muchas gracias y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación y el espacio. Ahí también está con nosotros el licenciado Luis Velázquez. El licenciado Velázquez es ampliamente conocido a nivel nacional e internacional. Es analista y consultor económico. Ha sido ministro de Economía en periodos anteriores y expresidente del Crédito Hipotecario Nacional. Licenciado Velázquez, bienvenido, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, doctor Carlos Anleo. Un saludo a usted, a su audiencia nacional e internacional, a nuestros hermanos migrantes y un saludo a la licenciada Claudia Galán también. Aquí estamos a las órdenes para contribuir. Muchas gracias, licenciado Velázquez. Para iniciar, licenciada Galán, quisiera conocer una primera lectura de los resultados de esta tercera encuesta de percepción empresarial que ustedes realizaron. Sí, muchas gracias, Carlos. Efectivamente, el día lunes pues presentamos los resultados de la tercera encuesta de percepción empresarial, donde pues justamente consultamos con las juntas directivas agremiadas a las 9 cámaras que están representadas en CACIF sobre los resultados al tercer trimestre del año y las perspectivas al cuarto trimestre. Para comentarle un poco la muestra que tuvimos representadas 63 empresas, como le menciono, que pues representan no solamente a 9 cámaras empresariales, sino también 8 sectores productivos, perdón. También importante tal vez mencionarle algunos de los hallazgos, pero antes mencionar que el 81% de las empresas que pues participaron en este estudio están operando normalmente, ¿verdad? Entonces, para tener una idea de que quienes nos respondieron realmente sus empresas están operando activamente, a pesar de que continuamos pues con esta crisis sanitaria, ¿verdad? Entonces, solo para mencionar este detalle importante. Para mencionarles los resultados al tercer trimestre, ¿verdad? Sí se evidencia una recuperación gradual, dado que pues el 63% de los empresarios nos refirió que pues sí existe estabilidad en términos de empleos al tercer trimestre, es decir, que esta variable se mantiene pues con cierta estabilidad, se ha recuperado. Sin embargo, sí es importante mencionar que el 43% de los empresarios señaló menor rentabilidad en sus empresas al tercer trimestre. Esto sí es un tema, yo creo, importante de mencionar porque, como bien sabemos, pues, los efectos de la pandemia tuvieron pues un impacto a nivel de las empresas principalmente, por una caída en las ventas y los servicios, ¿verdad? Como principal efecto derivado de la suspensión de ciertas actividades. Si bien no todas pues cerraron, sí hubo un impacto importante en términos de ventas, lo que ha venido pues directamente ahora a impactar el tema de rentabilidad, por lo cual esto sí pudiera anticipar ciertos riesgos para las empresas y pues la actividad no se recupera al 100%, ¿verdad? Como perspectivas al cuarto trimestre, pues mencionamos también esta variable de estabilidad en el empleo que se proyecta para el cuarto trimestre, el cierre del año.
y un 48% de los empresarios prevé pues mejores y de hecho un crecimiento en las ventas al cierre del año. Así que para el cierre del año pues sí se prevé mejores condiciones. Esto es un poquito lo que le puedo mencionar de los resultados al tercer trimestre y cuarto trimestre, y creo que en el programa iremos conversando un poco más sobre otros aspectos de la encuesta. Interesante, licenciada Galán. Ahora, solo me gustaría que nos indicara cuáles son las 8 actividades económicas en las que están involucrados los empresarios que fueron encuestados. Sí, claro que sí. Tenemos representados, para comentarle, el sector servicios, industria y comercio representan el 71% de nuestra muestra, el sector servicios representa el 33%, la industria el 24% y el comercio el 14%. Adicionalmente a ello, contamos con la participación de 5 sectores adicionales, ¿verdad?, que son las actividades inmobiliarias con un 13% de participación, el sector agropecuario con un 9%, las actividades financieras y de seguros con un 3% y la construcción con una participación del 2%. Ahora, ya con estos datos preliminares, licenciado Velázquez, ¿cuál sería un primer punto de vista sobre el tema? Primero, felicitarlo a usted, doctor Carlos Anleo, porque siempre está abordando estos temas de desarrollo económico que son tan importantes a nivel nacional. Eran muy importantes antes de la pandemia, ahora con esta tercera guerra mundial que estamos con el coronavirus es más importante, y con los estragos que está dejando el huracán ETA, muchísimo más importante. Aquí hay mucho que comentar, pero yo quisiera centrarme tal vez para iniciar en 3 elementos fundamentales. 7 de cada 10 empresarios han indicado que sus ventas han bajado en sus productos y servicios, lo cual es muy importante tomarlo en consideración. El otro elemento a resaltar es que 7 de cada 10 empresarios han indicado no haber tenido acceso a los programas de apoyo del gobierno con acceso al crédito. Y el otro elemento es que 4 de cada 10 empresarios han indicado que, o 5, su rentabilidad ha caído. Entonces, esto es interesante analizarlo a fondo. Es más, se deben de continuar haciendo este tipo de mediciones, además de que lo hace CACIF, también lo debería de hacer el gobierno, pero también recordemos que aquí se está midiendo la economía formal, pero recordemos también que hay cerca de un 80% de la economía que es informal, que está gente subempleada y desempleada también, y ahí seguramente los indicadores son mucho más alarmantes. Entonces, esto debe de llevarnos a una reflexión a todo el liderazgo nacional en los distintos sectores del país para que verdaderamente retomemos los procesos de desarrollo económico con los elementos fundamentales que se deben de implementar con calidad de urgencia para recuperar la economía, reactivar la economía. Debo decir que tengo también acceso a una presentación que hizo el CACIF de la reactivación económica hacia el 2030, me parece, lo cual es muy importante. Un estudio de McKinsey también que fue financiado por el sector empresarial para visualizar la ruta de las inversiones que hay que realizar, pero obviamente esto va a llevar su tiempo, pero también donde el gobierno a nivel del Ejecutivo tiene que ponerse las pilas para implementar las acciones que conlleva una recuperación, reactivación y una visión de futuro en el tema de desarrollo económico. El Congreso de la República, que tiene mucho que ver con la agenda legislativa, y por supuesto la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad para dar la certeza jurídica que esto corresponde. Así que esta encuesta debe de servirnos a toda la población guatemalteca como un indicador, como una reflexión, pero también a tomar las acciones que urgen y que se deben de implementar
en los 340 municipios, con el involucramiento de los alcaldes y de los gobernadores para llevar el desarrollo económico local, que es tan importante. Imagino que en el transcurso del programa iremos hablando de una serie de detalles que son muy importantes para que tomemos las acciones que nos corresponden. De hecho, hace 2 semanas habían algunos escenarios que dio a conocer el Banco de Guatemala, que eran optimistas para lo que es el desarrollo económico del año 2020 y el año 2021. Sin embargo, con la infraestructura dañada de carreteras, de puentes, las pérdidas en las cosechas, en la ganadería y todo lo que estamos pasando y que todavía faltan, parece, algunos temporales que pareciera que se aproximan, hoy el tema económico es fundamental. Pero ratifico mucho, hay que ponerle muchísima atención también a ese 80% de la economía informal, que es muy difícil medirlo y que no está incluido en esta encuesta. Ahora, licenciado Velázquez, aprovechando lo que usted nos indica, me gustaría conocer cuál es su punto de vista en relación a lo que estamos conversando sobre la noticia para mí desafortunada que recibimos ayer en la tarde-noche de que Moody's, la calificadora de riesgo internacional, rebajó la perspectiva de Guatemala de estable a negativa. Entre varias razones se menciona los bajos ingresos per cápita, instituciones débiles, un gobierno poco eficaz y un Estado de Derecho frágil. Bueno, ahí usted mencionó 4 elementos muy importantes. Que tenemos un Estado débil, sí. Tristemente las instituciones se han venido debilitando, venimos de más a menos, y un factor crítico de éxito es el fortalecimiento institucional. Por eso hablaba hace un momento de las acciones que debemos de tomar. Tenemos que hacer un esfuerzo por el fortalecimiento de las instituciones, y eso le corresponde a todo el aparato gubernamental, desde el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Gobernaciones, Municipalidades, Ministerio Público, Contraloría, donde cada funcionario de ese cerca de 1 millón de personas que están trabajando en toda la administración pública a nivel nacional, deben de hacer su mejor esfuerzo para cumplir sus funciones y atribuciones de cada puesto para el cual fueron contratados o fueron electos, para hacer el fortalecimiento institucional. Segundo, el Estado de Derecho, la certeza jurídica, el cumplimiento de la ley debe de ser de una forma objetiva y sin ideologización, sin tomar partidos personales, porque la ley es la ley. Y como decía Winston Churchill, la ley debe de ser como la muerte, aplicarse parejo, no discriminarse a nadie, ¿verdad? Y en este caso, la certeza jurídica que necesitan las inversiones y las empresas para poder avanzar, pero lamentablemente hemos visto una Corte de Constitucionalidad que ha estado politizada, que ha estado ideologizada y que se ha opuesto a sectores de desarrollo, de inversiones importantes, y que eso nos ha ocasionado la caída del Producto Interno Bruto, la generación de riqueza, el cierre de empresas, el tener que pagar arbitrajes a nivel internacional. Sí. Esas decisiones de la Corte de Constitucionalidad nos han hecho estragos. Y el tercer elemento de lo que usted mencionó, doctor Anleu, es un aparato gubernamental que realmente ejecute, que esté al servicio de la voluntad, que tenga un POA, es decir, el Plan Operativo Anual, que haga una gestión por resultados y que se oriente a las funciones que le corresponden. Todo está en ley, pero se requiere realmente una voluntad y decisión para accionar y dar los resultados que corresponden. Ahora, licenciada Galán, en esta encuesta que ustedes realizan, ¿se toma en cuenta a los empresarios de todo el país? Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8:19.
ni por una emergencia, ni porque sea su amigo, ni a su hijo o a su nieto, ni al familiar más querido. Nunca preste su cuenta bancaria ni permita que usen su nombre, porque podría estar involucrado en un delito sin saberlo y terminar en la cárcel. Denuncia por extorsión al 1574. El que presta su cuenta puede ir preso sin darse cuenta. Un mensaje del Ministerio Público, la Superintendencia de Bancos y la Asociación Bancaria de Guatemala con el apoyo de todos los bancos del sistema. La esperanza se mantiene viva cuando la semilla continúa dando frutos. Unidos para alcanzar nuevos retos, Guatemala se construye cachito a cachito. Para prevenir el lavado de dinero, en Guatemala existe un régimen especial de personas obligadas, tales como venta de vehículos, comercio de arte y joyería, corredores de bienes inmuebles, bancos y aseguradoras, y están obligadas, entre otros aspectos, a conocer a su cliente y el origen de sus recursos, monitorear e identificar transacciones sospechosas que pudieran corresponder a lavado de dinero. Prevenir y combatir el lavado de dinero es un esfuerzo de país. Superintendencia de Bancos. Punto de vista. Continuamos. Continuamos con el punto de vista del día de hoy. Estamos conociendo resultados de la tercera encuesta de percepción empresarial elaborada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras CACIF. Nos acompaña la licenciada Claudia Galán, directora de la Unidad Académica de CACIF, y el licenciado Luis Velázquez, analista económico, exministro de Economía y expresidente del Crédito Hipotecario Nacional. Ahora, licenciada Galán, ¿está con nosotros? Perdón, creo que no me escucharon. Intervención que nos fuimos a corte, perdón. Sí, es que fue un tanto abrupta esta salida para ir a corte, así que no sé si escuchó la pregunta que le hacía, si dentro de esta muestra que ustedes realizan periódicamente se toma en cuenta a empresarios de todo el país. Sí, le comento que justamente los empresarios que participan en nuestra encuesta, primero son empresarios formales, ¿verdad?, que están agremiados a las 9 cámaras representadas en CACIF. Entonces tenemos representación no solamente de todas las cámaras representadas, sino también de los diferentes sectores que están pues, asociados a las cámaras, ¿verdad? Comentarle tal vez acerca de la representación por gremios, ¿verdad?, o cámaras. Claro. Tenemos la participación de, por ejemplo, en esta muestra tuvimos la participación principalmente de SECOMS con un 34%, que es la Cámara de Comercio y Servicios, la Cámara de Industria con un 23% de participación, FEPIME, ¿verdad?, un 13%. También contamos con la participación de cámaras como la Cámara de la Construcción con un 6% de participación, así como la Cámara de Comercio con un 6% respectivamente, AGEXPOR 8%, la Cámara del Agro un 3% y ASADUA 2%. Así que como le menciono, pues sí tenemos una representación no solamente pues de las diferentes cámaras agremiadas al CACIF, sino de diferentes sectores productivos. Y como le menciono, pues son empresas formales las que nos responden. Así es. Ahora, licenciada Galán, el licenciado Velázquez hacía una reflexión en relación a esta encuesta que me parece sumamente importante y también conocer su punto de vista, en el sentido de que 7 de cada 10 empresarios, imagínense, esto preocupa, 7 de cada 10 empresarios no tuvo acceso a programas de apoyo de gobierno a través del Crédito Hipotecario Nacional. Y la fuente principal a la que recurrieron para financiarse fueron los préstamos de la banca comercial. ¿Qué lectura le podemos dar a esto, licenciada Galán? Sí, así es. Justamente creo que esto es un tema importante hacer mención, ¿verdad? Porque, pues, como usted bien menciona, es un tema que sí preocupa, el que pues la banca comercial fue quien apoyó principalmente a las empresas para atender esta pandemia. El 55% nos mencionó que pues acudieron justamente a estos préstamos tradicionales con la banca comercial, más no necesariamente a esos programas de apoyo que estaban disponibles por parte del gobierno, que solamente un 25% pues accedió a ellos y el resto pues no, ¿verdad? Justamente tal vez para detallar un poco más esta situación, hacíamos también la consulta en la encuesta de cuáles habían sido las variables por las cuales quienes, digamos, habían tenido acceso, que es este 25%, cómo calificaban 4 variables específicamente. 1 es el tema de los requisitos, 2, la tasa de interés que está pues disponible,
respecto a estos programas de apoyo con el gobierno y las condiciones respecto al mercado junto con el plazo de formalización del crédito. Entonces es importante mencionar ahí que los dos temas que salieron, digamos, con una alerta, ¿verdad? O digamos, con cierta insatisfacción por parte de los empresarios fue, uno, los requisitos para la solicitud de este crédito y segundo, el plazo de formalización. Aquí tal vez es importante mencionar que como país seguimos teniendo ese problema de no solamente la burocracia, sino esa tramitología tan engorrosa, ¿verdad? Carlos, que sinceramente es importante mencionar que de hecho, según el Fondo Monetario Internacional, a nivel de gobierno central son cerca de 5,000 los trámites que se realizan. Entonces, sí es importante tomar en cuenta estos aspectos porque si estamos poniendo a disposición programas, deberíamos de facilitarlos, ¿verdad?, a las empresas, y pues la respuesta que obtuvimos es que justamente primero los requisitos para el 41% de los empresarios eran pues muy engorrosos, ¿verdad?, eran complicados, y segundo, el plazo de formalización era bastante largo también, ¿verdad? Entonces, pues estos son dos aspectos que sobresalieron. Sin embargo, sí mencionaron otros dos aspectos importantes también que con cierta satisfacción, el tema de la tasa de interés y las condiciones respecto al mercado de estos programas pues eran accesibles y había cierto nivel de satisfacción por parte de los empresarios. Sin embargo, como le menciono, los requisitos y el plazo de formalización fueron los dos, digamos, cuellos de botella para no poder acceder a estos préstamos que estaban otorgando el Crédito Hipotecario Nacional. Y aquí sí nos gustaría conocer su punto de vista, licenciado Velázquez. Usted ya fue presidente del Crédito Hipotecario Nacional. ¿Qué opina sobre esto? Obviamente, pues hay que reconocer que el Crédito Hipotecario Nacional entró como bateador emergente en esta pandemia del COVID-19. Nadie se esperaba esto y pues tiene sus luces y sus sombras. Pero ¿qué tendría que hacerse sobre estas quejas que indican que los requisitos para créditos fueron demasiado exigentes, demasiado engorrosos, y más aún el plazo para formalizar el crédito? Sin embargo, los que sí tuvieron la oportunidad o la facilidad para obtener un crédito se sintieron muy satisfechos por las tasas de interés y las condiciones en relación a los precios de mercado. Su punto de vista, licenciado Velázquez. Bueno, aquí hay tres elementos importantes a resaltar, y lo digo como banquero, porque soy banquero desde los 17 años y he estado muy relacionado con las bancas y las finanzas. Uno, tenemos una sobreregulación. Hay excesiva regulación en el sistema financiero nacional, que eso viene por leyes, por reglamentos de la Superintendencia de Bancos, que Basilea 1, 2 y 3, etcétera, que le exigen a los bancos demasiada tramitología y mucha regulación. Estamos sobreregulados. ¿Por qué? Porque queremos andar quedando bien con otros países implementando una serie de regulaciones que ellos en su momento no las implementaron para sobreregular. Y doy un ejemplo concreto. Noruega se opone a las hidroeléctricas en Guatemala, pero ellos tienen más de 1,000 hidroeléctricas en su país. Sí. Y cuando implementaron sus hidroeléctricas no pusieron todas las regulaciones que están poniendo acá en Guatemala y que quieren imponer a través de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, estamos aplicando una serie de sobreregulaciones que eso nos está impidiendo llegar en la universalización de los sistemas financieros. Y por eso es que usted ve que solo estamos llegando a un 35% del acceso a los sistemas financieros en relación al Producto Interno Bruto versus Chile, que está llegando a un 95% o más todavía. Entonces, ese es el primer tema. Los diputados, la superintendencia de bancos y todas las autoridades que tienen que ver con las regulaciones tienen que asegurar que no hayan sobreregulaciones, porque eso inclusive dificulta la bancarización de las transacciones, y por eso es que las empresas micros y pequeñas y la gente que está en la economía informal tiene que ir a caer con los coyotes, con los agitistas, con los usureros, que a veces hasta les cobran 15% al día. El segundo tema ya es la ley orgánica del Banco CHN, que le han impuesto una camisa de fuerza que se debe
actualizar esa ley y le corresponde al Congreso, y hay que decirlo que el Congreso ya lleva desde marzo hasta este momento y no ha aprobado una actualización de esa ley que facilite y flexibilice al banco para que pueda competir en mejores condiciones. Y el tercero es la serie de requisitos que impusieron entre el gobierno y el banco para las empresas que necesitaban ese acceso al crédito. Hay empresas que se han llevado 5 o 6 meses para obtener un crédito. Eso es demasiado, eso ahoga a cualquier empresa y la mata, versus en Chile, que entrevistamos a un expresidente del Banco Estado de Chile, microempresa, que en mayo Chile ya había aprobado más de 3,000 millones de dólares para las empresas en términos de recuperación. Yo no hablo de regalos, porque no creo en los regalos. Hablo de tasas accesibles, hablo de préstamos que se deben de conceder en 72 horas máximo, hablo de plazos con un periodo de gracia y a un mayor horizonte de tiempo. Entonces eso conlleva las políticas que el banco y el gobierno han definido. Es más, esto no se ha terminado, porque aunque hay optimismo y hay muchas ganas de salir adelante, tenemos que estar claros que el año 2021 todavía va a ser complejo y el año 2022 todavía podría ser complejo. Entonces tenemos que prepararnos. Es aquí donde hay que hacer un llamado a la Superintendencia de Bancos, al Congreso de la República, que tienen que desregular el sistema financiero nacional para que eso les ayude a los bancos en general a pedir menos requisitos. La gente no quiere llegar a los bancos porque son con mucha tramitología, y lo que necesitamos ahora, teniendo tanta tecnología, los teléfonos inteligentes, podemos tener la banca en la palma de la mano, pero para ello urge flexibilizar, urge que los controles sean más efectivos y menos burocráticos para hacer más ágil el acceso al crédito. Y además, este es un buen negocio para todos, es un buen negocio para la banca, para las empresas y para toda la población guatemalteca. Ahora, licenciado Galán, revisando la encuesta, que nos parece interesantísima desde todo punto de vista, desde el inicio al final, hay algunos elementos que sí me gustaría acentuar, y que mejor que lo haga usted. Por ejemplo, dentro de los datos que se arrojan en esta encuesta, se indica que para los empresarios las principales medidas a corto plazo para la reactivación económica son el que se reglamente y promueva la flexibilidad laboral. Y una segunda medida es que haya una ley de interés preferencial que facilite el acceso a vivienda. Un 10% de los empresarios encuestados se refirió a una ley antitrámites. Indica usted que organismos internacionales, y tiene toda la razón, indican que hay demasiado exceso de burocratización en Guatemala, aproximadamente 5,000 trámites para obtener un documento. ¿Qué nos puede explicar sobre estos dos temas, licenciada Galán? Pues justamente consultábamos sobre cuáles eran estas principales medidas de corto plazo importantes para reactivar la economía. Sabemos que pues sí hay un trabajo arduo, no solamente por parte del gobierno, sino también para poder facilitar los negocios. Creo que aquí es importante mencionar que antes de la pandemia ya teníamos ciertos problemas importantes, ya lo mencionaba el licenciado Velázquez, en tema del fortalecimiento institucional, ¿verdad?, de la certeza jurídica para poder atraer esas inversiones, ¿verdad? Son dos aspectos fundamentales para darle seguridad jurídica a aquellos inversionistas que desean pues, invertir en el país. Hoy es un reto aún mayor con el resultado de la pandemia, que aún pues no tenemos realmente certeza de cuándo podremos decir que la pandemia termine, ¿verdad? Pero es importante mencionar algunas medidas que los empresarios consideran importantes. El primero es la reglamentación del convenio 175, ¿verdad? Sabemos que como resultado también de la pandemia, realmente el teletrabajo ha sido pues un factor fundamental para poder mantener las operaciones, ¿verdad?, de las empresas, y en este caso también los servicios, ¿verdad?, que de hecho pues para un sector comercio también las ventas electrónicas pues ha sido una opción. Así que sí, el convenio 175, su reglamentación es muy importante, ¿verdad?, porque son esas fuentes de empleo
muchos jóvenes, madres que tal vez pudieran optar a un empleo por hora, ¿verdad?, que hoy pues no lo tienen, ¿verdad? Entonces el reglamentar este convenio daría esa certidumbre a las empresas para contratar por hora y, como le menciono, pues ampliar estas oportunidades laborales a sectores y a prácticamente población vulnerable, ¿verdad? Entonces yo creo que esto ha sido ampliamente discutido, ¿verdad? El que la flexibilidad laboral es algo, no es un tema que nos estamos inventando, esto es algo que sucede en todos los países del mundo, principalmente en Europa. Hay casos de éxito importantes que mencionar, donde pues los jóvenes pueden trabajar cierta cantidad de horas y seguir estudiando, las madres hacer, digamos, las diferentes pues, labores, no solo el cuidado de los hijos, sino también otras labores importantes dentro del hogar, y pues continuar su trabajo, ¿verdad?, por horas. Así que sí creemos que sí es importante poder pues reglamentar el convenio 175, porque hoy no existe esa certidumbre para poder contratar bajo este esquema. Como segundo punto, pues está la ley de interés preferencial, que esta ley lo que busca es pues facilitar el acceso a vivienda, ¿verdad? Sabemos que en el país existe un déficit habitacional importante, por lo cual sí es importante promover esta ley que pudiera incentivar el acceso a la vivienda. Y como tercer punto, y no menos importante, está el tema de la ley antitrámites, que realmente lo que busca es una agenda de desburocratización, donde lo que se espera es que las empresas pues puedan tener esa facilidad, digamos, de tener pues un gobierno en línea, de hecho, donde todos los trámites se puedan hacer de manera electrónica y se facilite, y ya como usted bien mencionaba, y el dato que yo les compartía de esos 5.000 trámites a nivel de gobierno central, realmente somos el país de América Latina con más trámites a nivel de gobierno central, y realmente sí es preocupante porque lejos de ir mejorando en este aspecto, pues nos mantenemos un tanto estancados en esta materia, y esto pues se refleja justamente en el doing business, en los resultados, donde realmente el tiempo de obtención de licencias, etcétera, sigue siendo un tiempo bastante extenso que impide que las empresas puedan facilitar sus negocios, ¿verdad? Y por último, también importante mencionar la activación y la promoción del turismo interno, que un 8% de los empresarios nos mencionaba como una medida también importante. Aquí yo creo que parte del anuncio del lunes de Pfizer es importante, ¿verdad?, de que pues ya hay ciertas medidas que dan cierto alivio, ¿verdad?, para que el sector turismo empiece a recuperarse ya, pero no sabremos cuándo tendremos la vacuna en el país, así que habrá que, como les menciono, habrá que ir viendo cómo pues se desarrolla el acceso a la vacuna a nivel mundial, pero sí, estas son las 4 medidas, ¿verdad?, el convenio 175, la ley de interés preferencial, una ley antitrámites y la promoción del turismo interno. Muy interesante lo que nos dice la licenciada Galán, y lastimosamente pues tengo que remarcar que el sector turismo ha sido uno de los más olvidados en esta pandemia por el Ejecutivo, por el mismo Congreso de la República, y urge reactivar esta enorme actividad guatemalteca que genera tantos trabajos y nos da la oportunidad de ser creativos, de reinventarnos con tanta belleza natural que tenemos. Ahora, licenciado Velázquez, tengo por acá ya reacción de distinguidos internautas que nos comentan, por ejemplo, el saludo para Victoria González. Marco Tulio Monzón nos dice: a Guatemala la corrupción le está provocando un gran mal. ¿Y de qué sirven proyectos, programas de desarrollo si no los corruptos o si los corruptos están en puestos claves? Claudia Macacao comenta: el problema es que hay demasiado estatismo, tenemos un gobierno obeso. Los gastos son superiores a los ingresos, no tenemos certeza jurídica, la aplican a quienes les interesa, cambio de sistema total, ya no más leyes malas, menos impuestos, libre mercado, nos comenta Claudia Macacao. ¿Qué nos puede indicar, licenciado Velázquez? Bueno, la corrupción es una de las pandemias que tenemos desde hace 75 años. A esa corrupción hay que entrarle de frente, al toro por los cuernos. Tiene que actuar la Contraloría General de Cuentas de la Nación, presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Público
el Ministerio Público tiene que hacer las investigaciones que corresponda y presentar las denuncias penales y meter y proponer a los jueces que metan a la cárcel a los que correspondan y a los que hayan tocado dinero sagrado de los guatemaltecos que pagamos nuestros impuestos. Y también la famosa Comisión Presidencial contra la Corrupción debe de accionar. Así que ese tema es muy importante, pero también recordemos que donde hay un corrupto hay un corruptor. Sí. Y tristemente la corrupción está en todos los estratos del país. La corrupción se ha metido hasta debajo de las piedras, igual que la pobreza. Entonces necesitamos también entrarle a la corrupción desde el punto de vista personal, familiar, empresarial, en cada sector en el que estemos, pero en este caso estamos hablando del Estado. Ahora, muchas gracias a los internautas por dar sus observaciones. Sí, definitivamente el Estado es obeso, tiene demasiada grasa. En nuestras empresas hemos hecho recortes, hemos bajado gastos, hemos visto cómo mejorar nuestros costos, aplicar la innovación, la creatividad. La pregunta es qué están haciendo las municipalidades, las gobernaciones, el Congreso, el sistema judicial, el Ejecutivo, la Universidad de San Carlos, en fin, todos los que reciben recursos del Estado, para que también ellos bajen sus gastos, recorten sus costos, porque no podemos seguir tirando el dinero. Y en cuanto a los puntos que planteó la licenciada Claudia, que están muy bien explicados en la encuesta de percepción de los empresarios, ellos están expresando sus preocupaciones que son válidas para que ellos puedan invertir más, definitivamente. No podemos seguir hablando porque llevamos ya más de 10 años de estar hablando si aplicamos el convenio 175 o no. Señores diputados, métanse un fin de semana y apruébenlo de urgencia nacional. Ya, esa aplicación de la reglamentación del convenio 175 de trabajo a tiempo parcial, aprueben también la reglamentación del convenio 169 para que eso dé mayores certezas a las inversiones de capital intensivo en el interior. En mi opinión, no se necesita una ley de interés preferencial. Ahí lo que hay que hacer es ponerse las pilas, hablar con el Banco Mundial a través del MIGA, conseguir tasas de interés al 1% a 25 años o a 30 años, con 3 años de gracia, darlas al Crédito Hipotecario Nacional y al Sistema Financiero Nacional para que lleguen tasas del 3% al sector empresarial, en vivienda, en industria, en comercio, en agricultura, en todo. No necesitan una ley para eso. Eso es de ponerse las pilas y en 90 días eso debería estar funcionando. Hablo de tasas del 3% en dólares y lo cual se utiliza el sistema financiero para que también ellos participen y tengan sus ganancias por esa intervención financiera. Ley antitrámites. Yo le llamaría a esta ley la del gobierno digital. Todo debe de estar digitalizado hoy a través de las TICs, tecnología de la información y las comunicaciones. Todo deberíamos poderlo hacer desde la palma de nuestra mano, pero también desde el momento en que dicen una ley antitrámites, quiere decir que hay un montón de leyes que no sirven, que están complicando. Esas leyes hay que derogarlas, hay que reformarlas, pero no podemos resolver un chapuz con otro chapuz. Vamos a resolver un remiendo con otro remiendo, no. Digitalicemos todas las operaciones en la administración pública, deroguemos las leyes que están complicando la situación y no compliquemos más. Totalmente de acuerdo, el turismo necesita una recuperación integral, pero eso no es con una ley, eso es asignando más recursos para la promoción del turismo, es asignando recursos para la infraestructura, mejores carreteras, mejores aeropuertos, todo lo que se necesita, porque aunque tengamos 50 leyes para promoción del turismo, si no aprobamos la ley de infraestructura para que tengamos autopistas, supercarreteras, puertos, aeropuertos, no vamos a poder llevar el turismo. Tenemos un paraíso perfecto que Dios nos ha bendecido, pero no lo estamos aprovechando. Entonces aquí es importante por sobre todo la voluntad política, y eso quiere decir servir al país en función de cada puesto con sus funciones y atribuciones para el cual fueron electos o fueron contratados. Vamos a ir a una pausa y entramos a la parte final del punto de vista de hoy. Quédese con nosotros, ya volvemos. Está escuchando
Punto de vista. En breve continuamos. 8:44. ¿Sabe cómo se combate el delito de lavado de dinero? Las personas obligadas deben conocer a su cliente y el origen de sus recursos para evitar operaciones con dinero de procedencia ilícita. Las operaciones sospechosas son reportadas a la IBE, donde se analizan y de encontrar indicios de delito lo denuncian ante el Ministerio Público. Este investiga y el organismo judicial emite sentencia. Combatir el delito de lavado de dinero es un esfuerzo de país. Superintendencia de Bancos. Lotería Santa Lucía. Premio ganado, premio pagado. Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Aquí he vivido mis sueños. He pasado momentos únicos en familia. Y he encontrado que la felicidad vive en cada momento y en cada lugar del IRTRA. Más de medio siglo haciendo que los grandes se sientan niños y que los niños sueñen en grande. Porque IRTRA es felicidad. Punto de vista. Continuamos. Entramos a la parte final del punto de vista del día de hoy. Nos acompañan nuestros invitados, licenciada Claudia Galán, directora de la Unidad Académica de CACIF, y también el licenciado Luis Velázquez, él es consultor y analista económico, exministro de Economía y expresidente del Crédito Hipotecario Nacional. Ahora, licenciada Galán, qué interesante el programa y hay reacciones por parte de nuestros internautas en redes sociales. Por ejemplo, por acá nos indican, y es una pregunta muy interesante, dice que la encuesta debería haber incluido a la economía informal, que no se registra formalmente por mucha burocracia y la corrupción que solamente tiene solución con quitarle funciones al gobierno que le corresponde. Este tema es importante, pregunta número 1. Y la otra pregunta es si dentro de esta encuesta lo estuve buscando o no lo ubiqué. No sé si está algún apartado de alguna pregunta formulada a los empresarios de las 8 acciones empresariales sobre el tema de la corrupción, porque para nadie es un secreto que muchos empresarios tienen que verse obligados muchas veces, se ven compelidos a tener que plegarse a algunos intereses con tal de obtener alguna obra, porque si no, obviamente, pues son sacados del sistema de licitaciones estatal. ¿Qué nos puede indicar al respecto, licenciada Galán? Sí, muchísimas gracias por las consultas en redes sociales, la verdad muy interesantes. Mencionarles que pues en nuestro caso no podemos incluir a la economía informal porque pues nosotros estamos justamente representando a los empresarios formales, ¿verdad? En CACIF, así que es por esta razón que la encuesta incluye únicamente a las empresas agremiadas a las cámaras, porque es pues nuestra función, ¿verdad? La representación ante CACIF, así que es por eso que nosotros tenemos pues una encuesta destinada únicamente con representación de las cámaras empresariales, ¿verdad? Para el segundo punto, hemos tenido diferentes ediciones que hemos compartido aquí justamente en su programa, donde hemos conversado sobre el impacto de la corrupción a nivel empresarial, así que con gusto, si requieren esas ediciones, con mucho gusto las podemos compartir y si no, pues están disponibles en la página de CACIF. Sí, sería muy interesante para conocer cuál es el impacto, cuánto representa para el Estado de Guatemala la corrupción en sí, que limita al guatemalteco en temas de salud, de infraestructura, de seguridad, de educación, que es tan importante. El licenciado Galán, otro aspecto que también me gustaría conocer cuál es su punto de vista, es sobre esa propuesta que hace el licenciado Velázquez. Vea, me parece interesante. En nuestros diputados, en lugar de estar ahí con resoluciones express para ciertos asuntos que a ellos les interesan, deberían de tomar en cuenta esta propuesta que él hace sobre recurrir al Banco Mundial para que nos den préstamos blandos de millones de quetzales precisamente para facilitar al empresario, que realmente es el que conoce lo que es fajarse diariamente porque va contrarreloj, y tener esos elementos que el gobierno jamás, nunca va a tener la misma agilidad para financiar a los proyectos privados.
Sí, muchas gracias. Sí, yo creo que es una propuesta válida, ¿verdad? Y todas las propuestas son válidas al momento que se discutan. Sin embargo, sí considero que conseguir generando pues más préstamos, ¿verdad? Para el gobierno, no sé si sea lo ideal en este momento, porque realmente pues estamos de cara a un presupuesto que de hecho ya se ha iniciado las discusiones dentro del Congreso, y sí creo que pues sí preocupa ciertamente esa deuda que se va a adquirir para el presupuesto de casi 100,000 millones de quetzales, que es lo que está formulado, ¿verdad? Y sí preocupa, como le menciono, que se está poniendo en riesgo la disciplina fiscal del país, ¿verdad? Principalmente porque estaríamos hablando de que adquiriendo pues más deuda, el país estaríamos poniendo en riesgo, como le menciono, esa disciplina fiscal que ha sido un activo importante con un déficit fiscal del 2% con respecto al PIB, que ha sido pues un nivel manejable en el país. Adquiriendo, digamos, este tipo de préstamos, pues como le digo, seguimos poniendo en riesgo las finanzas del Estado, pero más bien yo creería que hay que generar otro tipo de políticas, ¿verdad? Por ejemplo, revisar esos pactos colectivos que son los que justamente le hacen mucho daño al país, ¿verdad? En un año de pandemia necesitamos recortes importantes, los pactos colectivos son un ejemplo de ello, creería yo. Otro tema importante es cómo realmente buscar que el presupuesto no tenga esas rigideces, porque hoy el 70% del presupuesto del Estado se destina a financiamiento, más de ellos, sí. El 80%. Hablamos que solamente el 20% se destina a la inversión, entonces realmente el problema es estructural, ¿verdad? El problema, yo creería que más que ver buscar más apoyo internacional, deberíamos de ver cómo realmente hacer más eficiente los recursos que el Estado tiene, porque eso es realmente el problema, ¿verdad? La eficiencia, de cómo realmente existe esa eficiencia en el gasto. Eso es algo que sí creo yo debemos de tener esa rigurosidad, sobre todo porque este año se hicieron ciertas ampliaciones y de no aprobarse el presupuesto el propuesto por el Ministerio de Finanzas para el 2021, estaríamos aprobando el presupuesto con esas ampliaciones, o sea, que estaríamos hablando cerca de 107,000 quetzales. Entonces, ciertamente más recursos, pero no vemos esa eficiencia, ¿verdad? ¿Cómo buscar esa eficiencia? Realmente deberíamos de tener más recursos siendo más eficientes, no al revés, ¿verdad? Tener más recursos y no siendo eficientes. Entonces sí creo que es importante tomar en cuenta estos aspectos, sobre todo como le menciono, porque aquí estamos poniendo en riesgo y estamos discutiendo la disciplina fiscal del país, ¿verdad? Que de hecho ha sido por lo que nosotros hemos sido pues bien vistos a nivel internacional y hemos tenido acceso a los mercados financieros justamente por esta trayectoria, ¿verdad? Y pues hoy lamentablemente lo estamos viendo que es un riesgo, ¿verdad? Y ya usted lo mencionaba, esa noticia de Moody's ayer, que sí preocupa, principalmente porque pues el tema de poner en riesgo este déficit fiscal sigue dejando pues ahí ese riesgo latente de que pues nuestra calificación también corre riesgo con estas nuevas decisiones que están en manos del Congreso. Así que creo que sí es importante llamar a una reflexión, a tener decisiones conscientes a nivel del legislativo y responsables por el desarrollo de Guatemala. No, interesante. Y sí, la noticia preocupa, aunque obviamente las autoridades encargadas de la economía nacional van a tratar de buscar justificaciones como siempre lo hacen. Pero aquí tenemos el comunicado de Moody's, es muy claro, es muy realista y muy enfático al indicar que rebaja la perspectiva de nuestro país de estable a negativa por los bajos ingresos per cápita, por instituciones débiles, por un Estado de Derecho frágil y por un gobierno poco eficaz. No lo digo yo, lo dice Moody's, calificadora de riesgo internacional. Ahora, licenciado Velázquez, en el tema que menciona la licenciada Galán sobre el tema del presupuesto, precisamente, ¿qué nos puede comentar usted? Bueno, primero, el presupuesto va a ser más de 100,000 millones de quetzales, si es que lo aprueba el Congreso. Algunas instituciones que miden el tema de percepción en la parte de corrupción hablan de un 20 o un 40%. Hablo de todo el Estado, incluyendo las municipalidades. Imagínense ustedes
Si es eso cierto, se irían 20,000 millones de dólares a la basura, a maletas, ¿verdad? Un 40%, totalmente de acuerdo. Hay que entrar a los pactos colectivos, hay que desregular eso y todos los excesos que se hayan cometido hay que quitarlos, y eso lo puede hacer en representación de todos los guatemaltecos el abogado del Estado, que es la Procuraduría General de la Nación. Él debe de actuar de oficio y presentar las irregularidades que se hayan cometido, y eso ayudaría definitivamente a reducir el tema del gasto. Sí necesitamos hacer más inversión y menos gasto. Ya no se hizo finalmente el famoso Centro Nacional de la Administración Pública, toda la reestructuración de ONSEC, funciones, atribuciones, planes de capacitación, asegurarnos que todas las personas cumplan con su perfil para el cual fueron contratadas, etcétera. Y nosotros deberíamos de andar como mínimo en que por cada quetzal que gastamos, un 50% debería de ir a la inversión. Y en ese sentido, retomo mi propuesta y la ratifico de que deberíamos de conseguir los recursos en el Banco Mundial con garantía del MIGA al 1% en total para dar los créditos al 3%, pero nunca mi propuesta va para endeudar más al Estado, va para respaldar, y esos créditos que se den, no hablo de endeudamiento para que lo maneje del gobierno, hablo de respaldo, no hablo de créditos políticos, hablo de créditos que se deben de dar a través de todo el sistema financiero nacional con la debida diligencia de cada empresa, de cada proyecto y cada caso. Entonces, facilísimo, pudiéramos conseguir 10,000 millones de dólares a 30 años al 1% con 3 años de gracia y darlos a las empresas que califiquen para que tengamos la certeza de que lo van a pagar, para que con una garantía, con un plazo de 3 años por lo menos de periodo de gracia, y levantaríamos la economía. También mi propuesta de aprobar la ley de infraestructura es para que el Estado no se endeude más y las carreteras no duren 3 años en lugar de durar 20 y no salgan a 3 veces el costo como lo hemos visto, no hayan carreteras interrumpidas, puentes que se caen 2 años después, vean ahora lo que está pasando, o carreteras que las inauguran 3 veces, no se han hecho y todavía las pagan. Al contrario, yo creo que hay que sacar al Estado de todas las actividades que le generen corrupción, que nos generen endeudamiento a todos los guatemaltecos, y lo que se pueda hacer por las alianzas público-privadas para carreteras, para puertos, para aeropuertos, lo deberíamos de hacer nosotros. Aquí tenemos un vecino al lado, vean cómo viene Honduras, está haciendo supercarreteras, está haciendo aeropuertos nacionales e internacionales, están avanzando a través de su ley de alianzas público-privadas, y lo que ha hecho Chile, Colombia, México, increíble. Y lo que está haciendo Chile en el tema de apoyar su desarrollo productivo a través de las micros, pequeñas y medianas empresas y el sistema financiero nacional con créditos a el fomento de la reactivación económica son muy importantes. Así que el tema da para muchísimo más, pero por sobre todo lo que hemos estado hablando ahora requiere voluntad política, amor a Guatemala, espíritu de servir. El Congreso de la República tiene que ponerse las pilas y decir, bueno, en este fin de semana vamos a aprobar 10 leyes de urgencia nacional, la reglamentación del convenio 175 de trabajo a tiempo parcial, la reglamentación de consultas en el marco del convenio 169 para pueblos indígenas, vamos a aprobar la ley de digitalización gubernamental al 100%, etcétera, ¿verdad? Las leyes que realmente se necesitan, y el Ejecutivo tiene que ponerse las pilas a través de una gestión por resultados. Eso quiere decir que cada centavo que salga del erario público tiene que ser para el cumplimiento de una meta, de un objetivo, y que dé un resultado al 100% y por supuesto con una rendición de cuentas para que toda la población podamos tener la certeza que los recursos del erario público, que son sagrados, se manejan de una forma totalmente eficiente, con eficiencia y con transparencia.
Ya para concluir, licenciada Galán, me gustaría conocer su punto de vista en relación a qué impacto puede tener, por ejemplo, el efecto devastador de esta tormenta tropical ETA en la economía guatemalteca en relación a las proyecciones o percepciones de esta encuesta que fue hasta el mes de septiembre. Gracias, es valioso su pregunta, la verdad, lamentando muchísimo los daños que esta tormenta ocasionó, principalmente para las familias que han perdido hogares, ¿verdad? Y pues los impactos también a nivel empresarial, que hay que decirlo, ¿verdad? Con plantaciones principalmente de banano en el norte del país, ¿verdad? Y muchas hectáreas ahí sí que perdidas, ¿verdad? Así que hacíamos una consulta específicamente sobre la recuperación empresarial. Sin embargo, esta encuesta se recogió en la primera quincena del mes de octubre, así que no tenemos contemplado, digamos, el efecto de la tormenta. Pero sí mencionarle algunos datos. Pues el 70% menciona que el nivel de empleo podría recuperarse en los próximos 6 meses y el nivel de facturación, es decir, el tema de ventas, podría pues mejorar para un 44% de los empresarios en los próximos 12 meses. Sin embargo, con los efectos sí de esta tormenta, yo creería que los impactos son aún mayores, ¿verdad? Porque como le menciono, pues hay muchas actividades pues a nivel empresarial que han sido dañadas, principalmente cultivos, ¿verdad? Sí. Así que sí, ahorita pues sería un poco prematuro darle un dato de cuánto podrían ser las pérdidas, pero sí es importante comentar que este 2021 ha sido muy difícil, este 2020 ha sido muy difícil para las empresas, ¿verdad? Sobre todo que han tenido que buscar esos planes emergentes para mantener operaciones, ¿verdad? El mantener o recuperar la liquidez perdida. No dejamos de mencionar esos más de 100,000 empleos formales que se han perdido de acuerdo a registros del ICS. Entonces este año ha sido un año muy complejo, muy complicado para el país, pues para el mundo realmente, no solamente para Guatemala, pero sí creo que, como bien menciona el licenciado Velázquez, es importante que exista de parte del gobierno ese apoyo, digamos, frontal a no solamente la recuperación post-COVID, sino tener soluciones concretas para los efectos de esta tormenta que ha sido devastadora, como bien mencionamos, para el norte del país. Y sí es crucial que existan pues ese plan emergente, ¿verdad?, para poder recuperar no solamente pues los hogares de estas familias que han perdido literalmente todo, sino también pues cómo va a ser esa recuperación para las empresas que, como le menciono, pues han perdido literalmente las cosechas pues al 100%, ¿verdad? Así que yo creo que las empresas siempre son resilientes, ¿verdad? Eso es un aspecto que siempre hacemos notar de este instrumento, ¿verdad? Siempre se menciona esa estabilidad en el empleo, ese empuje que realmente las empresas siempre tienen por mantenerse en el país a pesar de las adversidades, a pesar de esa debilidad institucional, a pesar de esas ausencias del Estado, a pesar de esa débil infraestructura, pues la fortaleza de empresarios que quieren hacer bien las cosas está ahí. Así que yo creo que con voluntad política podemos cambiar esa realidad para 2021 y pensar en una recuperación para el país, como ya lo mencionan los organismos internacionales, una recuperación gradual, pero que permita realmente el resurgir del país y generando pues mayor prosperidad para todos. Muchísimas gracias por la invitación. A usted las gracias. Agradecemos a la licenciada Claudia Galán, directora de la Unidad Académica de CACIF, y al licenciado Luis Velázquez, analista y consultor económico y exministro de Economía y expresidente del CHN, por lo valioso de su punto de vista. A usted, como siempre, gracias. Sin usted, que nos sigue a través de las frecuencias de Radio Punto y redes sociales, realmente le digo, no sé qué haríamos. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por esa pertenencia que tienen hacia Radio Grupo Alius, y la invitación cordial para mañana, cuando sean las 8 horas, y enfoquemos otro tema de nuestra actualidad. Y por favor, cuídese. Escúchenos en una nueva emisión de Punto de Vista, lunes a viernes a las 8 de la mañana, solo por Radio Punto, periodismo que da la cara. 9 horas, 3 minutos. Compra tu